La clase de ayer hemos estado trabajando en el ejercicio número 13, que antes era 12, creo que era así. Hemos corrido un ítem hacia abajo, todos los ejercicios. Estábamos aquí en el ejercicio 13, ¿verdad? O sea, este antes era 12, o en su guía de estar 12. Hemos incluido el de circunferencia antes, por eso ha pasado a ser 13. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Hemos estado analizando, en este nos pedían dos ítems, tiene el enunciado: encuentre dominio recorrido y esboce un gráfico de las siguientes funciones, indicando los elementos necesarios según cada función. O sea que nosotros tenemos que ver, estas 4 funciones están dadas como funciones por tramo o por partes, entonces por eso les indican el primer punto que indiquemos dominio recorrido. No es necesario para hacer el gráfico del recorrido, sí es necesario el dominio, pero los otros elementos van a depender de cada tipo de función que haya en cada rama. Por eso hace referencia a eso. Y estos elementos hay que encontrarlos y hacerlo explícitamente. En el punto 2 nos dice, teniendo en cuenta la gráfica, o sea, una vez que tengamos la gráfica, analice la monotonía de cada función y decida si está o no acotada. Nosotros la primera parte hemos tomado el ítem B, este ejercicio, el del ítem B, voy a remarcar en amarillo, y hemos analizado. Aquí habíamos tratado de repasar funciones monótonas. Esta función, esta es una función definida a trozos. Hago un repaso rapidito. A trozos o por partes o por ramas. Aquí también les puse otro tipo de denominaciones que tiene esta función, por intervalo, seccionada, o función definida por tramo. La mayoría de las veces yo la voy a llamar o por partes o por ramas. Ahora, en cada una de ellas, y esto era muy importante, es una función cuya definición, llamada regla de correspondencia, cambia dependiendo del valor de la variable independiente. O sea, ¿quién es la variable independiente? La indeterminada en la que está definida la función. En las 4 está que trabajamos con la variable x, pero puede ser que la variable independiente no sea, o no esté denominada o simbolizada con x, puede ser que esté simbolizada con otra letra. Entonces, formalmente, bueno, una función real f, definida a trozo, por parte o por rama de una variable real x, es la relación cuya definición está dada por varios conjuntos disjuntos, y esto habíamos aclarado, que esos conjuntos tienen que tener intersección vacía, por eso se llamaban conjuntos disjuntos, de su dominio, conocido como subdominios o subconjuntos del dominio, de las dos formas está bien dicho. Y hemos analizado, hemos calculado, hemos encontrado el dominio de esta función por tramo, hemos visto qué o cómo estaba definida cada una de las ramas de esta función, y según cómo quedaba definida la ecuación para cada uno de los valores de x, o de la indeterminada x, teníamos el gráfico de una función. Y para la primera rama, en esta función era una cuadrática, es decir, la gráfica va a ser una parábola. Había que encontrar los elementos de la parábola, vértice, raíces o intersecciones con el eje x, intersección con el eje y, y luego concavidad. Esos son todos los elementos que necesitan para graficar una parábola. Las raíces o las intersecciones con el eje x, el vértice clave, y el análisis de la concavidad que se hace con el coeficiente, con el signo del coeficiente principal, se dice aquí, o de segundo grado. Luego, si vamos para la segunda rama, la función era una lineal o una función afín, cuya gráfica es una recta, y para poder graficar una recta, nosotros vamos a hacer esto. Vamos a encontrar las intersecciones con los ejes, con el eje X y con el eje Y. ¿Cómo encuentro la intersección con el eje X? Haciendo Y igual a 0, pues
todo punto que cae sobre el eje X en el plano cartesiano tiene segunda componente 0. ¿Cómo encuentro las intersecciones con el eje Y? Haciendo la primera componente o primera variable 0, o variable independiente 0. Es decir que para buscar la intersección con el eje Y tengo que encontrar la imagen de 0 por la función. Y esto va a dar un punto, obviamente, que cae sobre el eje Y, el 0. Una vez que tengamos los elementos de cada una de las funciones en cada rama, voy a trazar la gráfica. Yo aquí les presenté la gráfica de la parábola completa y de la recta completa, pero esa no es nuestra función f. Nuestra función f tiene que respetar la condición que tiene en cada una de las ramas. Y la parábola estaba definida con la ecuación x² menos 1 para los x menores o iguales que 2. Y estaba definida como la recta x más 1 para los valores de x mayores que 2. Entonces de pronto nos queda esta función completa. Si yo la recorro completa, fíjense que no tengo ningún salto, lo puedo recorrer caminando tranquilamente, no tengo que hacer un saltito para poder seguir con por la curva. Eso significa que la función es continua, no se corta en ningún punto. Por más que aquí tenga un quiebre que es muy pequeño, en donde que se unen ambas ramas, que serían 2. Para una rama está definida, para la otra no. Por eso los conjuntos son disjuntos. La función siempre es continua. Lo puedo recorrer de una punta a la otra. Claro que tengo una parte nomás, porque el dominio de esta función ya hemos visto arriba y eran todos los reales. ¿Qué es el dominio en el plano? Es la extensión que tendría la curva sobre el eje X. Si alumbramos de arriba, sería la sombra que cae sobre el eje X, pero esta partecita que está por abajo tendremos que alumbrar con una linterna de aquí abajo, porque está por debajo del eje X. ¿Y cuál sería el recorrido o rango que lo simbolizamos con R de F? Aquí va de menos 1 a más infinito. Sería, si alumbramos del costado, de uno de los dos costados, derecho e izquierdo, sería la sombra que cae sobre el eje Y. ¿Está? Hay funciones, obviamente, que no vamos a poder saber hasta dónde llegan, o cuál es el máximo valor que tienen el dominio, o el mínimo valor que tienen el recorrido. Entonces se simboliza con este 8 apostadito, con este 8 santiagueño, con signo más adelante en este caso que va a más infinito. Y en el punto 2, este es el punto 2, teníamos que encontrar o analizar la monotonía y la acotación para saber si la función esta, una vez que teníamos el gráfico, era monótona o estaba acotada o no. Para eso recordemos un poquito lo que son las funciones monótonas. Esto lo han visto en teoría. Sea f una función escalar restringida a A, o sea que A es un subconjunto del dominio. Parecería que es diferente a esta y es la misma A. Sea f una función escalar restringida A, eso me dice que voy a analizar a la función f solamente en A. ¿Y A quién es? Es un subconjunto del dominio de f. F de A representa el rango de f al conjunto A. O sea, yo voy a calcular las imágenes de todos los valores a través de f, de todos los valores del dominio que están en A. Por eso dice que f de A representa el rango de f al conjunto A o en el conjunto A. Pero a nosotros nos interesaba saber cuándo era monótono. Para eso, cuando queremos estudiar la monotonía de una función, tenemos que ver si es creciente o decreciente, si es estrictamente decreciente o estrictamente decreciente. A ver, repasen ustedes a ver si entienden
definiciones, son cortitas. ¿Se entienden o no? Sí, profe. Bueno. Ahí está, para no decirlo en forma como tal cual está, nosotros para decidir si la función es creciente hay que tomar dos puntos, analizamos siempre en un subconjunto del dominio. Aquí lo hemos simbolizado con A. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos dos elementos de A, x1 y x2, lo llamamos en forma genérica o general, que pertenezcan a A, tales que podamos decidir nosotros mismos si esos valores, quién es mayor que quién. Por lo general, por el orden del subíndice, se pone que x1 es menor que x2. Si nosotros podemos ver esto en el dominio, o sea, en el eje X, ¿sí? En el eje X, entonces, para que la función sea creciente, ¿qué se debe cumplir? Que la imagen de x1 sea menor o igual que la imagen de x2. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que yo tome un valor del dominio del conjunto A y otro valor que esté a la derecha de A, las imágenes tienen que pasar lo mismo. Para el valor que esté a la izquierda, la imagen a través de F va a ser menor o igual. Al decirnos menor o igual significa que puede haber X1 y X2 en los cuales se verifica esto, pero las imágenes son iguales. Y hay en otras instancias, el propio subconjunto A, para otros valores, puede ser que la imagen de X1 sea menor que la imagen de X2. O sea que aquí tengo dos condiciones, menor o igual. De las dos formas estamos diciendo que la función es creciente. Tomo los dos puntos para ver si es decreciente x1 y x2, tal que x1 es menor que x2. Si la imagen de x1 a través de f es más grande o igual, es mayor o igual que la imagen de x2 a través de f, entonces la función es decreciente. ¿Qué quiere decir? A medida que se van desplazando hacia la derecha, las imágenes van siendo cada vez más pequeñas. Y siempre, estas son imágenes, ¿no? F de x1 es una imagen y f de x2 es una imagen también. Es un número real. Cada vez que yo me voy desplazando hacia la derecha, tomando dos valores, tal que uno sea menor que otro, las imágenes van siendo cada vez menores. O, en algunos casos, pueden ser iguales. Ahí se dice que la función es decreciente. Y es estrictamente creciente si yo tomo dos valores, x1 y x2, tal que x1 es menor que x2, entonces se verifica que f de x1 siempre es menor que f de x2. Ese es un crecimiento estricto de la función. Es decir, que no hay valores en los cuales las imágenes pueden ser iguales. Siempre la imagen de x1 a través de f es menor que la imagen de x2. Idem para una función estrictamente decreciente. Ahora tomo dos valores, tal que x1 es menor que x2, su imagen, la imagen de x1 a través de f, va a ser mayor que la imagen de x2. Entonces, para analizar y ver la monotonía, debemos tomar un subconjunto A del dominio de la función, que aquí nuestros dominios son todos los reales. Aquí tenemos que decidir nosotros qué subconjunto tomar y analizar algunas de estas definiciones teniendo en cuenta el gráfico de la función. Entonces, luego de analizar esto, se dice que una función es monótona si es creciente o decreciente. O sea, monótona en nada va a ser siempre, ¿no? Y que es estrictamente monótona si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Está? Recién ahí vamos a concluir, después de analizar el crecimiento y el decrecimiento de f, vamos a concluir según que sea. Puede ser que en un subintervalo sea monótono y en el otro sea una estrictamente monótona. Para eso tiene que ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces, en nuestro gráfico que tenemos, miren el comportamiento que tiene la función. Tenemos que empezar a tomar subconjuntos del dominio de f. El dominio son todo lo real.
¿Qué subconjunto tomarían ustedes? Más o menos en dónde se comporta casi igual la función. Fíjense aquí. De menos infinito a cero, por ejemplo, va Ajá. de forma decreciente. Ahí va decreciendo, las imágenes van cada vez más pequeñas. Bueno, podríamos tomar un subconjunto del dominio, el dominio son todos los reales, entonces voy a tomar subconjunto de esto, desde menos infinito, inclusive hasta cero. O sea, ahí está decreciendo. Y después, ¿qué pasa desde cero para adelante? Va de forma creciente. Aquí empiezan a subir las imágenes. De pronto, para estos valores de X, que están entre 0 y 1, por ejemplo, las imágenes son negativas. Pero cuando llega a 1, la imagen, ¿cuánto vale ahí en 1? La imagen de 1 aquí, a través de la función. Cero. Correcto, es 0. A partir de 1 en adelante, para todos estos valores del dominio, las imágenes van subiendo, llegan a 2, la imagen es 2, ¿está? Y después continúa subiendo por esto. Y aquí sube un poquito más rápido, parecería. ¿Está? Pero las imágenes continúan. Entonces, una vez que analicen el gráfico, ustedes deciden qué subconjunto del dominio van a considerar primero. Vamos a considerar entonces un A sub 1 que vaya de menos infinito hasta el 0. ¿Qué opinan? ¿Se lo tomaría el 0 o sería abierto en 0? ¿Qué opinan allí? En alguno de los dos subconjuntos los tendré que incluir el 0. El tema es que vamos a ver dónde es monótono. Si yo aquí no lo incluyo al 0, en el otro subconjunto que tome, el A que yo he llamado aquí A sub 2, tengo que incluirlo al 0. Está para que esté analizando en todo o en subconjuntos del dominio. Está. Aquí podría analizar a partir de 0 en adelante. De esta manera. Claro que más adelante vamos a ver que estos puntos en donde que la función se anula tienen un nombre particular. ¿Verdad? Que en este caso no es que el valor en sí se hace 0 ahí, sino que en 0 justito, en x, para x igual a 0, está la imagen ahí. La parábola toma el menor valor, que era el vértice. ¿Recuerdan cuando hemos calculado? Entonces voy a ir desde 0 hasta dónde va a ir el segundo subintervalo. Hasta más infinito. Hasta más infinito. Tengo que ir hasta más infinito. Bien, una vez que hemos hecho esto, bueno, vamos a hacer el análisis del comportamiento de f a lo largo de estos dos subintervalos o subconjuntos, como lo quieran llamar. Bien, gráficamente, aquí abajo está mostrado. Tengo la función, la que teníamos, la parábola f, después la recta, y considero el A sub 1 entonces, este A sub 2 está el nombre es corrido, estaría para este lado. ¿Está? El A sub 1 lo acabamos de tomar abierto en 0 a la izquierda, o sea, de menos infinito hasta abierto en 0. Voy a ir en la rama de la parábola desde menos infinito, que las imágenes son muy grandes, hasta llegar al 0 abierto en 0. Ahora, ¿cómo hacemos para considerar estos valores?
tomamos dos puntos cualesquiera que pertenezcan a A1, tales que podamos identificar que X1 sea menor que X2. En forma genérica, lo he llamado X1 aquí, estoy parado casi sobre el menos 3, y X2 también, que está parado sobre el menos 2. ¿Para qué? Para que podamos decidir quién es mayor que quién. ¿Y qué está pasando con las imágenes? ¿La imagen de X1 es más grande o es más chica que la imagen de X2? Es más grande. Es más grande, es mayor, y en este caso, para esta función, ¿va a ser en algún momento igual? Digo en algún momento en el que X1 yo siempre voy a tener la necesidad de tomar dos valores, un X1 y un X2, tal que X1 sea menor que X2, no pueden ser iguales. Disculpa, ¿hasta dónde llegan en el eje Y, verdad? ¿Cómo? Ahí se tiene en cuenta para definir quién es mayor, hasta dónde llega, dónde toca la parábola en el eje Y. ¿Se me entiende? Para encontrar las imágenes de X1 y X2. Ajá, claro, para definir que X1 es más grande que X2. Claro. No. X1 y X2 son dos elementos del dominio. Básicamente son dos puntos que yo tomo del A1, del subintervalo que yo he tomado del dominio. Y ya sé que uno es menor que otro. Lo que tenemos que ver es las imágenes. ¿Cómo hago para encontrar las imágenes? Tengo que trazar rectas paralelas al eje Y hasta llegar a la curva, y de ahí pasar a trazar paralela al eje X hasta llegar al eje Y. Ahí claro, eso quería saber. Ajá, eso es lo que tenemos que hacer. Rectas paralelas, lo hacemos con líneas de trazo para que diferenciemos la curva propia con esta línea de trazo. La imagen de X2, subo hasta la curva, con una paralela al eje Y, y de ahí me dirijo con una paralela al eje X hasta el eje Y. Ahí va a estar la imagen por F de X2. Ahora, nosotros tenemos que jugar con estos valores. No es que son menos 3 y 2. Yo los tengo que poder mover a estos valores, ir corriendo a lo largo de todos los valores de X1 y X2. Para el otro lado también vale, ¿no? Porque era de menos infinito a más infinito. De esta manera, lo que debemos analizar es qué pasa con las imágenes de esos valores. ¿Cómo son? ¿Siempre la imagen de X1 va a ser mayor que la imagen de X2? Sí, siempre. ¿Qué opinan ustedes? Siempre está, porque X1 es menor que X2, pero aquí las imágenes van decreciendo, haciéndose más chiquitas. ¿En algún momento son iguales esas imágenes? ¿Qué opinan? Miren la curva. En algún momento, si esto fuese un tobogán y viene uno cayendo, ¿en algún momento se va a frenar, va a quedar quieto o siempre va a seguir cayendo? No van a ser iguales en ningún momento. Claro, entonces, ¿qué tipo de función es f en el subintervalo A1? ¿Es decreciente o estrictamente decreciente? Estrictamente decreciente. Así es estrictamente decreciente porque la imagen de X1 siempre va a ser más grande que la imagen de X2. F de X1 mayor que F de X2. Por lo tanto, aquí está todo el análisis que acabamos de hacer. F de X1 va a ser mayor a F de X2. Si repetimos eso, como yo les dije, movemos el X1 y X2 a lo largo de todos los valores de A1, va a pasar lo mismo. Va a pasar. Yo aquí les preguntaba si repetimos a lo largo de su conjunto hasta 0, o sea, hasta ahí habíamos tomado. Sucede lo mismo y recién me decían que sí. Siempre la imagen de X1 a través de F va a ser mayor que la imagen de X2. Entonces, para concluir esto, ¿cómo se escribe? Dados dos puntos cualesquiera, X1 y X2, que pertenezcan a A1, uno estaba de rosita,
Si X1, si sabemos que X1 es menor que X2, entonces se verifica para todos esos X que f de X1 siempre va a ser mayor que f de X2. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de la función? ¿Cómo es f? Estrictamente decreciente. F es estrictamente decreciente. ¿En dónde? En el subintervalo que acabamos de tomar. A sub 1. ¿Está? Hagamos exactamente el mismo análisis ahora, pero para valores que estén, para valores que consideremos entre en el subintervalo A sub 2. Este era nuestro subintervalo, perdón, arriba. Este era nuestro subintervalo A sub 2, desde 0 más infinito. ¿Qué va a pasar? Ahora vamos a considerar aquí este nuevo subintervalo. Lo que entienda, ¿no? Este es un subintervalo del dominio, o sea, está dentro del dominio de la función. Es allí donde yo debo considerar su conjunto subintervalo. Lo pongo aquí. Es un subconjunto del dominio de F. El dominio de F. Perfecto. Ahora, ¿qué opinan si toman dos valores allí? Es creciente. Ahí es creciente. ¿Siempre va a ser creciente? Por lo que se ve de la gráfica, sí, así que sería estrictamente creciente. Ajá, nosotros tenemos que ir a la gráfica y ver. Vamos a suponer que tomamos dos valores X5 y X6 aquí, dentro de A sub 2. Si tomo esos dos valores y busco la imagen a través de... Puedo buscar a través de la parábola, porque esa está parte en 0, más infinito, o en la propia recta. Si considero en la parábola un X1, un X5 y un X6, y veo las imágenes, ¿qué va a pasar? La imagen a través de X5, a través de la parábola, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser más grande o menor que la imagen de X6? Va a ser menor. Va a ser menor. Fíjense en qué pasa en la recta. La imagen de X1 a través de la recta está aquí. Aquí tendría que tener f de x. Está ahí abajo f de x5 también. Y f de x6 está aquí arriba. Estamos viendo que f de x5, que estaría aquí abajo de esto, es en este caso menor que la imagen de x, que de x6. Y si pasa, si tomo otros dos puntos cualesquiera, tal que uno sea menor, pasa lo mismo. F de x7 es menor que f de x8. Y eso se va a repetir a lo largo de todo este subconjunto A sub 2. O sea que desde 0 más infinito, ¿qué podemos decir de la función? ¿Es creciente o estrictamente creciente? Estrictamente creciente, ¿verdad? Así es. O sea que se va a cumplir esta definición. Dado un X, voy a ponerle diferentes subíndices como estaban allí para que no se confundan. X5 y X6, o sea, son dos valores genéricos del dominio, del subconjunto A sub 2. Si X1 o X5 en este caso, no es X1. Profe, entonces, siempre que Sí, dígame. tengamos... ¿Cómo?
Siempre que tengamos entonces una parábola vamos a tener dos clasificaciones para la función. Sí, pero observar que aquí tengo una parábola, una parte y después tengo una recta. Eso puede suceder, o ya les voy a indicar, según cómo está definida la función, cuáles podrían también considerarlos como sus subdominios o subconjuntos. Bien, profe, y si la parábola hubiera seguido normal, hubiera sido el mismo el resultado, ¿no? Y sí, si hubiera considerado toda la parábola y no hubiera sido desde 2 en adelante una recta, pasaría lo mismo. Bien, Sí, profe. el tema es que puede suceder que tenga más de 2 ramas y puede haber en algunos puntos donde que la función sea constante, o sea, tenga las mismas imágenes, pero ustedes igual van a poder ver si x1 o x5, así como hemos dicho aquí, x5 es menor que x6 y las imágenes van a ser iguales en el caso de la función constante. Aquí, como la función es una parábola en una parte y en la otra parte sigue la recta y la recta tiene pendiente positiva, siempre va a estar creciendo. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de la función en el intervalo a sub 2? ¿Es estrictamente decreciente o creciente? Creciente. Sería estrictamente creciente, ¿tá? Si se está verificando que si yo tomo dos valores cualesquiera, x5 y x6, tal que x5 es menor que x6, entonces las imágenes o f de x5 es menor que f de x6. Por lo tanto, f es estrictamente creciente. Cuando una función es o estrictamente creciente o estrictamente decreciente a lo largo de su dominio, ¿qué se concluye con la función? Fíjense, aquí arriba hemos puesto en la teoría. Se dice que una función es monótona si es creciente o decreciente. Esto se refiere a lo largo de su dominio. Y que es estrictamente monótona si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Qué concluiríamos nosotros aquí de esta función? Que Que es estrictamente monótona. Bien, es estrictamente monótona. Esta parte, por ser primero decreciente y después creciente, o sea, la inversa de esto. Entonces eso hay que concluir. Luego, F, ¿no? Voy a poner F. Bueno, bien. Profe, y en este caso, bueno, las dos partes de F son estrictamente monótonas, pero en el caso de que una haya sido monótona y otra estrictamente monótona, tenemos que decir cuál es cuál, ¿verdad? Así es, tengo que indicar por subintervalo, no en todo su dominio. Eso es lo que yo estoy por escribir ahora. Tengo que aclarar dónde es estrictamente monótona. Luego, F es estrictamente monótona, ¿en qué parte? ¿En todo su dominio o en uno de los dos subconjuntos del dominio? En este caso, en los dos, en todo, digamos. Monótona, bien. Entonces, si es en todo, directamente puedo decir en todo su dominio. ¿Está? En forma sintética, ¿cómo se podría escribir? Forma sintética. De esta manera, F es estrictamente monótona para todo X, un símbolo. Vamos a buscarlo para todos. Aquí está. Para todo X que pertenece al dominio de F. Y ahí está la conclusión ya. ¿Está? Si no, tengo que aclarar que es estrictamente monótona en este subintervalo, en A sub 1, por ejemplo, y es monótona nomás en el A sub 2. Aquí, como es estrictamente monótona en A sub decreciente en A sub 1 y estrictamente creciente en A sub 2, directamente se concluye que es estrictamente monótona en todo su dominio.
Bueno, el otro punto era decidir si esta función está acotada o no. Vamos a repasar qué nos decía la definición de función acotada. Se dice que f es una función, se dice que una función f está acotada superiormente en A. ¿Está? A es un subconjunto del dominio o puede ser todo el dominio. ¿Está? Aquí no es que es el mismo A que hemos considerado para analizar la monotonía. Son dos análisis diferentes, uno de la acotación y el otro de la monotonía. Si existe un C, un número real cualquiera, tal que para cada X que pertenezca a A, se verifica que f de X es menor o igual que dicho C, que dicho valor. Ahí vamos a decir que la función está acotada superiormente. Se dice que una función f está acotada inferiormente en A si existe un K, lo puse aquí, no sé si en teoría lo han puesto C' o una C grande y una C chiquita. No. C', profe. ¿Cómo? Con C' hemos utilizado. Bueno, la misma C, pero le han puesto un tilde, algo así. Un sombrero no hay sol. Bueno, ¿dónde estará el tilde de mi teclado? Ahí está. C'. Si existe un C' que pertenece a R, tal que, fíjense, para cada X que pertenece a A, se verifica que f de X es menor o igual que C'. Ahora, los f de X, ¿qué son? ¿Valores del dominio o valores del rango o recorrido? Del rango. Así es, son valores del rango, son números reales que son imágenes. Cuando estamos hablando de una f de X, ¿sí? Esto es una imagen. Perdón. Esto es una imagen. Entonces, el valor que tiene que existir, que se lo simboliza aquí, el número real, C o C', siempre lo vamos a mirar en donde, en el eje Y. F está acotada en A si lo está superior e inferiormente. O sea que para que una función esté acotada, tiene que estar acotada superiormente e inferiormente. Si no, solamente o está acotada inferiormente o está acotada superiormente. ¿Qué opinan ustedes? Si consideramos el conjunto A, según el tipo de función que tengan, porque ya lo tienen que tener al gráfico, ¿no? Viendo el gráfico es cómo se debe analizar. Voy a ir al otro que está menos rayado, a este. ¿Qué les parece? ¿Existirá un valor C en todos los reales de las imágenes? ¿Tá? Tal que para todos los X del dominio, las imágenes a través de F, sean mayores o sean menores o iguales que ese valor C. ¿Estará acotada esta superiormente, esta función? No. ¿Por qué no? Vamos a suponer que consideremos los dos subintervalos que hemos tomado hace un rato. La sub1, que venía de menos infinito a más infinito. ¿Qué va a pasar? Para todos esos X que están ahí, para todos esos X que están entre menos infinito y 0, abierto en 0, ¿qué va a pasar con las imágenes? ¿Existe un valor C tal que todas esas imágenes sean menores o iguales que ese C, para aquí arriba? No va a existir tal valor C, porque no lo voy a poder encontrar nunca, porque la curva se sigue extendiendo aquí, pues en el eje X se siguen tomando los valores, porque el dominio eran todos los reales, nosotros tenemos parte de la gráfica aquí. Entonces no va a existir ningún C que sea más grande que todas las imágenes de F, a través de F, para todos estos X. Ahora, ¿existirá algún C' tal que todas las imágenes a través de F para esta rama
sean mayores o iguales que tal C', que ese número real. No, ¿Quién tampoco. podría ser? ¿Quién podría ser para todos estos X que están aquí? ¿Qué opinan? Para todos los X que estén desde menos infinito a 0, ¿va a existir un valor real tal que las imágenes a través de F, serían los puntos que caen sobre esta curva, sean mayores o iguales que ese valor? Sí, ¿Cuál podría ser ese valor real? el -1. El -1, ¿está? El -1 es justamente la imagen de 0 a través de F. O sea, es igual que esa imagen, pero después el -1 es menor que todas estas imágenes. O sea, todas las demás imágenes son mayores o iguales que -1. O sea, cumple. Cualquier valor que esté para aquí abajo va a cumplir que las imágenes sean menores que esos. Las imágenes, perdón, sean mayores, las imágenes a través de F sean mayores que ese valor de C. Pero el valor que más aquí resalta, cumple la definición al decirnos f de x es menor o igual, es mayor o igual, perdón, que ese valor C', sería el -1. ¿Pasa lo mismo para la rama de la derecha? Sí, pero al revés, digamos. Claro. ¿Qué va a pasar? Existe -1, que sería un número real cualquiera, tal que todas las imágenes a través de F, todas las imágenes están, ¿cómo son con respecto a -1? ¿Son mayores o menores? Mayores. Mayores. Todas estas imágenes que están aquí son mayores o igual, mayores, todas estas son mayores que -1. La que es igual a -1 justo es la imagen de 0, que esta rama lo consideraba. Cuando sucede esto, o tengan una función cuadrática, lo que van a hacer es tomar como el conjunto A todo el dominio. ¿Está? Porque el menor valor que tienen las parábolas o las funciones polinómicas de grado 4 siempre va a ser o un valle como está aquí, o una cresta si es una parábola cóncava hacia abajo. ¿Está? Ese va a ser el mayor valor, o como está aquí, el menor valor. Entonces, cuando sucede esto, tomen como el conjunto A todo el dominio. Porque para todos los X del dominio va a existir el -1, tal que f de X, las imágenes a través de F, son mayores o iguales que -1. Entonces, si pasa esto, ¿qué diríamos de F? ¿Está acotada superiormente o inferiormente? Inferiormente. Inferiormente. Entonces vamos a escribir eso. Análisis de la acotación. Aquí es donde corresponde que digamos eso. Vamos a considerar la definición luego del análisis que estamos haciendo en el gráfico. F, la función F, la función F está acotada inferiormente en A, lo voy a llamar a A. A no es. A todo el dominio. Igual al dominio de F. Si existe un C', que aquí ya lo hemos identificado, ¿quién es nuestro C'? -1. -1, es un número real, tal que para cada X que pertenezca a
o puedo decir que pertenezca al dominio de F, se verifica que todas las imágenes a través de F son mayores, aquí no está bien. Aquí no está bien. Este es mayor o igual. Me acabo de dar cuenta. Son mayores o iguales que C'. Aquí es mayor o igual. No, este sí. Ahí está. Son mayores o iguales que menos 1. ¿Entienden? Como la función no está acotada superiormente, ¿qué vamos a concluir de F en A? ¿Está acotado o no está acotado? Porque eso era lo que Que no está acotada, profe. Claro, porque no está acotada inferiormente. ¿Ah? Entonces, perdón. Luego, la función F no está acotada, porque para que esté acotada tiene que estar superior e inferiormente. Esa sería la conclusión. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende, profe? Bueno. ¿Ninguna pregunta? Aquí recién termina el ejercicio, ¿no? Que hemos empezado ayer, duró un día. El análisis que hagan para la acotación o la monotonía lo hacen directamente desde el gráfico. O sea, yo aquí lo escribí para que se vaya entendiendo, pero eso que estaba escrito no lo hemos leído porque yo lo iba diciendo. O sea, analicen así en el gráfico directamente. Por eso es que tiene que estar primero el gráfico y después hacer el análisis de la acotación o de la monotonía. Y aquí indican los subintervalos que ustedes toman. Hay veces que si son más ramas, puede ser que tenga que tomar más subintervalos. Todo depende de cómo queda el comportamiento de F. Vamos a un ítem más, el ítem C. Aquí estamos. Consideremos el ítem C. La función F está definida como f de x igual a la primera rama. ¿Qué tipo de función tenemos? ¿Qué tipo de función es? Valor absoluto. Valor absoluto. Y está definida para los x menores que 3. La segunda función, o la segunda rama, ¿qué sería? F de x igual a 5 si x igual a 3. Es un punto. Es un punto, porque cuando x, la indeterminada o la variable independiente valga 3, la imagen vale 5. Es un punto. ¿Está? ¿Y la última? ¿Una función lineal? Una función lineal. Tenemos x menos 4 si x es mayor que 3. Entonces, ¿qué dominio tendrían? ¿Se animan a escribir el dominio de esta función? ¿Todos los reales, profe? ¿Qué sería todos los reales? ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el dominio de una función por tramos o por partes? El primer tramo, ¿para qué valores de x está definido? Son las x menores que 3.
los X menores que 3, ¿verdad? ¿Qué intervalo sería? De menos Menos infinito infinito a 3. Es abierto. 3 abierto. a 3. ¿Y luego qué tengo que hacer con los demás? Con las demás Después. condiciones. Después sería el punto 3 y después Claro, sería o sea, de 3 a infinito, abierto. ¿cómo hago para unirlo a un intervalo del punto 3? O sea, el valor Unión. del dominio X igual a 3. Hay que poner unión. Unión y el 3 solito, ¿sí? Con 3. llave. Bien, el conjunto unitario 3. Ahí. Unión, ahora, ¿qué intervalo? Es abierto, está infinito. De 3 a más infinito. Perfecto. De 3 a más infinito. Bien. Si ustedes hacen la unión de todo eso, les va a quedar el intervalo de menos infinito a más infinito. Perfecto, que serían los reales. ¿Qué tenemos que? ¿Cómo vamos a graficar ahora? Cuando sea más infinito voy a obviar el signo, ¿no? Voy a poner menos infinito y el infinito solo significa que es positivo. ¿Qué elementos tengo que considerar para graficar valor absoluto de x menos 1? La primera rama de esta función. Vamos ahora para los elementos del gráfico. Necesitamos ¿cómo tenemos que ir encontrando los elementos? Tenemos que ir encontrando según el tipo de función que tengamos. Ahora, nuestra función es para los x menores, si consideramos los x menores, que sería la primera rama, voy a ponerle 1. Si x es menor que 3, ¿cómo se define la función? Si x es menor que 3, entonces f, ¿cómo queda definida? Valor absoluto de x menos 1. Ajá. Muy bien. F de x es igual a valor absoluto de x menos 1. Bien. ¿Cómo hacemos para graficar la función valor absoluto? Ya lo hemos graficado, creo, antes, ¿o no? ¿En qué se transformaba la función valor absoluto? Por su definición. ¿Tienen una idea cómo va a ser la gráfica de esta rama? Como una B Como una B. Como una B corta, una B larga. de corta. Me corta. Con rango Bien. positivo. Con rango positivo, me dice. Bueno, no siempre que vean un valor absoluto va a ser o va a tener el rango positivo. Vean qué tiene adelante, qué tiene atrás, qué tiene afuera de la barra. ¿Tá? Por lo general, la mayoría que hemos puesto como ejemplo siempre han tenido rango positivo. Pero de pronto, ustedes ya han visto un concepto que es la opuesta de una función. Si calculo la opuesta, ya el rango va a cambiar. Y si calculo la recíproca, también va a cambiar su rango. Entonces, está bien que lo vayan identificando y prestando mucha atención al tipo de función. Aquí les voy a escribir qué tipo de función tenemos en esta rama. Es una función valor absoluto. Para poder graficar, siempre hay que utilizar la definición. ¿Qué nos decía? La definición. ¿Recuerdan? Debajo vamos a aplicar la definición.
que era igual por definición valor absoluto de x menos 1. Ya saben qué tipo de gráfica o cómo les va a quedar la gráfica, pero ¿cómo llegamos a esa gráfica? ¿Por un sistema de ecuaciones? ¿De dónde sale ese sistema? De la definición de valor absoluto. Claro. Vamos a aplicar la definición de valor absoluto de una función. Apliquemos aquí la definición. Era x menos 1, ¿cuándo? Que es la primera rama. ¿Y quién? Si x es mayor o igual que 0. Eso dice la definición, pero aquí no tengo x adentro de la barra de valor absoluto. ¿Qué tengo? Todo tengo que respetar. Todo lo que tenga adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Está la definición, eso decía la definición de valor absoluto, pero cuando teníamos valor absoluto de x, ahora tenemos valor absoluto de x menos 1. Entonces, si eso es mayor o igual a 0, y la otra rama, ¿quién va a ser? X menor o igual a 0. Menos x menos 1. Menos x, o sea, menos todo lo que haya aquí adentro de la barra de valor absoluto, ¿cuándo? Si x menos 1 es menor que 0. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, fíjense, esta es la definición de valor absoluto. Tengo que hacer eso, ¿por qué? Porque tengo que ver, como el valor absoluto es una B corta, son dos semirrectas que se unen, ¿qué ecuación tienen esas semirrectas? ¿Y para qué valores de este dominio? O sea, esta está definido para los x menores que 3. ¿Para qué valores de este subconjunto del dominio para los x menores a 3? De pronto se me ha quedado dentro de una función por tramo otra función por tramo. Pero aquí nosotros tenemos que resolver cada una de estas inecuaciones. La pueden resolver ahí porque son tan bien sencillas. A ver, suprimo aquí el paréntesis. ¿Cómo quedaría la ecuación de la segunda rama? Menos x más 1. Bien, menos x más 1 aplicando propiedad distributiva. Si x menos 1 es menor que 0, entonces si despejo de x sumando a un miembro 1, en esta desigualdad, nos va a quedar si x es menor que 1. Y arriba, ¿qué nos va a quedar? X mayor o igual que ¿quién? ¿Me siguen o se han perdido ahí? ¿Cómo quedaba el de abajo, profe? El de arriba queda x mayor o igual a 1. Claro, y el de abajo quedaría x, o sea, si x es menor que 1. Está sumando ambos miembros de esta desigualdad, el menos 1. Aquí lo único que hice es aplicar distributivo. Entonces, tenemos a la función valor absoluto definida por estas dos ramas. Cada una de las ramas, si la vemos así por separado, x menos 1 y menos x más 1, representan el gráfico de una recta. Pero yo tengo que tener en cuenta las condiciones para las cuales están definidas cada una de esas ramas. Y luego de tener en cuenta esto, tengo que ir a la condición que tiene los valores del dominio de f en esta primera rama de la función. Entonces, es como, estoy trabajando como en otro subconjunto de este mismo conjunto, que de hecho, fíjense, aquí dice x menor a 3, este pedacito no me tengo que olvidar, que parte quiero graficar la función valor absoluto, esta condición en la parte del gráfico de valor absoluto, lo voy a poner en negrita. No me puedo olvidar. ¿Ah? Y después voy a aplicar la definición. ¿Esto para qué lo hago? Para poder graficar. Entonces aquí, a su vez, tengo que encontrar si tengo una ecuación de primer grado, tu gráfica es una recta, ¿y qué necesitamos? ¿Cuántos puntos necesitamos para graficar una recta? 2.
2 puntos. Vamos a buscar las intersecciones. Para hacerlo un poco más didáctico, le voy a llamar 1 a esto y le voy a llamar 2 a la segunda rama. Para que se den ¿Profe? cuenta en qué estamos trabajando. Sí. ¿En la segunda rama no tiene que quedar x mayor a 1? No. ¿Por qué? Por el menos que tenía antes. Claro, claro. Cuando multiplica a la variable ambos miembros de una desigualdad por un número negativo, ahí cambia. Pero si suma o resta, que sería la propiedad uniforme también, no cambia el sentido. Bien, profe. Gracias. Bueno. Voy a trabajar con con lo que he llamado 1, es decir, con esta partecita. Lo trabajo aparte en cálculo auxiliar. Aquí, para que no hablemos como los asiáticos, voy a ponerle 1 adelante y voy a decir si x es mayor o igual a 1, voy a cambiar el orden simplemente. La función me ha quedado f de x igual, esta rama, a x menos 1. Busco las intersecciones para la primera recta. Está sencilla. ¿Cuáles son las intersecciones con el eje X y con el eje Y? Voy a tirar uno. ¿Cuáles serían las intersecciones con el eje X de esta función y con el eje Y? Simbólicamente, intersección, ¿se acuerdan cómo poníamos? Copia de arriba. Lo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Claro, pero la intersección con el eje X va a ser un punto, un par ordenado, ¿no? En 1 solo. En 1 solo. Así es, por ahí puede ser. Aquí hemos buscado las intersecciones para cada una de las funciones, para esto. Elemento para graficar una recta. Sí, 1 solo, porque es presente de menos 1. Cuando y es 0, x vale 1, y cuando Así x es. es 0, y vale menos 1. Así es, intersección con el eje X, hago y igual a 0, es decir, a la función lo igualo a 0. En este caso es x menos 1 igual a 0, entonces x es igual a 1, ¿no es cierto? ¿Me siguen allí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ese estamos. Vamos ahora con la intersección con el eje Y. El punto va a ser 1, 0, el que ustedes me acaban de decir. Ahora la intersección con el eje Y para esta recta va a ser f de 0, voy a tener 0 menos 1, entonces la imagen es que 0 es menos 1. Por lo tanto, el punto Q va a ser 0 menos 1. Bien. Hago lo mismo ahora para la segunda rama. La segunda rama me va a quedar de esta manera. Lo que yo he llamado 2 ahí para que no se pierda. 2, si x es menor a 1, f de x tenía por ecuación menos x más 1. ¿Cuáles serían las intersecciones aquí? Para esta segunda. La intersección con Menos que 1. x menos x menos 1 igual a 0, entonces x es igual a ¿cuánto? Ahí es, menos x más 1 igual a 0. Entonces x es igual a 1, ¿puede ser? A menos 1 no sería. ¿Qué dicen los demás?
Es uno, pues, positivo. 1, positivo. ¿Por qué razón? Fíjense, siempre en la función valor absoluto pasa esto. La intersección con el eje X de una o de otra recta tiene que ser la misma, el mismo punto. Es justo donde que se unen las semirectas. ¿Está? Esto pasa solamente en el valor absoluto, ¿no? Intersección con... Al tener que quedarnos una especie de B corta, o sea que empiecen ahí las semirectas, las intersecciones con el eje X siempre van a ser las mismas. ¿Está? Ahora voy. La intersección con el eje Y nos va a quedar, o sea, encuentro para X igual a 0, en esta expresión nos va a quedar ¿cuánto? 0 más 1 va a ser 1, entonces va a ser el punto 0, 1. Esta sería la parte analítica de poder graficar a cada una de las ramas. Si voy a la segunda, eso era para los X menores o iguales que 3. Ahora, para la segunda rama de nuestra función es, si X es igual a 3, la imagen vale 5. Si X es igual a 3, f de X nos dice que su imagen es igual a 5. Esto es sencillo, ¿no? Aquí ni siquiera tengo que poner f de X, tengo que poner f de 3 igual a 5. ¿Entienden por qué? Es un punto. No es una función, sino esto es un punto. Bien lo identificó su compañero. Es un punto por donde va a pasar la gráfica de f. Es un punto y si quieren le ponen un nombre a ese punto o directamente lo simbolizan como tal, que va a ser el punto, obviamente como par ordenado, y aquí vamos a usar coma, acuérdense, en el par ordenado siempre coma, en el intervalo abierto puede ser coma o punto y coma, sí. O sea que por este punto tiene que pasar la gráfica de la función, sí o sí. Y ahora voy para la otra rama, la tercera, de f. ¿Qué tipo de función nos ha quedado ahí? Si x era mayor que 3, ¿qué tenemos? Si x es mayor que 3. F de x es igual a x menos 4. De nuevo, tengo que buscar las intersecciones con los ejes. No me queda función valor absoluto, sino función lineal. Lineal o función afín. La gráfica es una recta. Bien. Busquemos las intersecciones con los ejes. Cada uno va a buscar, me va a decir qué les ha quedado como intersección con el eje X, como intersección con el eje Y. La ecuación de la función cambia, ¿no? Busquen las intersecciones con los ejes. 4, 0 y 0 menos 4. Bien, 4, 0 y 0 menos 4. Perfecto. ¿Los demás lo tienen? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bien, bueno, vamos a graficar ahora, a ver cómo queda la gráfica de su función. Manos a la obra. Grafiquen. Listos. Para ver si hemos entendido. Tienen que... Bueno, aquí no van a poder mirar todo lo que tenemos para graficar, porque tenemos que graficar 3 ramas de funciones. Primero para los x menores que 3,
esta función valor absoluto de x menos 1 y tengan en cuenta esta condición que está definida solamente, o tienen que dejar imágenes para f para los x menores que 3. Luego, por supuesto, para graficar esa tienen que seguir las intersecciones con los ejes y trazar las semirrectas, o bien trazan las dos rectas, después las recortan con líneas punteadas primero, después las rellenan, y luego al final de trazar eso tienen que tener en cuenta que está definida el valor absoluto de x-1 para los x menores que 3. Después hay que graficar el punto 3, 5, es un par ordenado, y por último hay que graficar la función lineal f de x igual a x menos 4 si x es mayor que 3. Bien. A ver, ¿cómo quedaría su gráfico? Esta me han dicho 4, 0, 0, cuarto, 0 menos cuarto. Vamos a trabajar cada uno en su hojita. Quiero que grafiquen solos. Vamos a ver si nos cierra el gráfico o no. Les doy unos minutos para que grafiquen. Cualquier cosa me preguntan.
Profe, no se lo escucha. No, estaba esperando que ustedes me digan si ya está la gráfica o no. ¿Ya vieron cómo quedó la gráfica? Profe, pero ahí nos faltaba el punto 0 menos 1 en el gráfico que acabo de mostrar. Ya le muestro. El punto 0 menos 1, ¿a quién correspondería? De la primera rama del valor absoluto. Del valor absoluto, 0 menos 1. No están puestos todos los puntos estos que están aquí. La graficada, lo he graficado en el GeoGebra. Sí tengo que respetar a la función, es verdad. Es el 0, 1, el 0 menos 1, todos esos puntos. Si ustedes quieren trazar, tienen que identificar y ir trazando cada una de las rectas y después hacer cumplir lo que les dice la función o la ecuación original aquí. Esto hacer cumplir. Para los x menores a 3, dejar solo el valor absoluto. Para los x igual a 3 me va a quedar 5, que es el punto. Y para los x mayores a 3, solamente voy a dejar la rama de la recta de ecuación x menos 4. Entonces, la función graficada quedaría de esta manera. ¿Ven? Ustedes han encontrado intersecciones. Para esta otra recta, pero de esa recta, un pequeño segmento corresponde a la gráfica del valor absoluto de x menos 1. Entonces yo tengo que respetar ese pequeño segmento nomás de toda la recta, por eso no hace falta marcar el punto F. Cuando ustedes grafiquen funciones por tramos, van a empezar a marcar varios puntos así. Bueno, primero las rectas que les queden hacen con línea de trazo. Después van a la ecuación original y se fijan para qué valores de X, ahí sí ya entran a jugar en el dominio, para qué valores de X está definida cada rama. Entonces empiecen a rellenar a esas rectas. De pronto les quedan pequeños segmentos como me ha quedado a mí. Desde menos infinito hasta el 1 tenía una ecuación que era una rama de valor absoluto. Desde 1 a más infinito, en realidad, aquí me había quedado una recta, que es por eso se menciona el punto, pero desde 1 a más infinito, desde 1 hasta 3 solamente tengo un pedacito de la función valor absoluto, de la rama. Después tengo el punto para x igual a 3, la imagen es 5, que es este punto que está arriba, y desde 3 a más infinito tengo la recta de ecuación x menos 4, pero solamente está definido para los mayores que 3, por eso aquí no hay un punto lleno, ni tampoco aquí hay un punto lleno. Si fuese eso, ¿qué va a pasar? El 3 va a tener más de una imagen y va a ser función f o no. No va a ser función. ¿Está? Entonces tienen que hacer cumplir la unicidad también ahí. Sí, dígame. Las rectas perpendiculares de la izquierda, ¿esas realmente tienen figura negativa? O sea, ¿sigue hacia abajo o no? ¿Las dos? Esta me llama, esta. Ambas, esas dos. No. Imágenes para acá, a través de F no tienen, por eso tienen que hacer líneas punteadas. Y después, mire, ustedes habrán trazado esta recta así, la recta x menos 4. Habrán trazado la recta del valor absoluto que era x menos 1, que sería esto. Pero todo eso lo tienen que hacer con líneas de trazo, así, con líneas punteadas. Después, ustedes tienen que ir a la ecuación original de f, que sería esta, y ver, eso es lo que yo les decía, no dejen de ver cuál es la condición que deben cumplir, en este caso, la función, la primera rama, que sería, está definida para los x menores que 3. Dejar solamente esa partecita. Para la segunda rama, dejar solamente el punto, 3,5. Para la tercera rama de la función lineal de x menos 4, dejar solamente la semirrecta que va desde 3 para más infinito, o sea, está definida para los x mayores a 3. Lo demás lo pueden hasta borrar. Yo aquí la borré, no está.
no está, pero sí tenía que trazar toda la recta. Después hay que borrar la otra partecita porque la función f tiene que estar bien graficada y resaltada en el plano cartesiano que les queda. ¿Qué opinan aquí? El dominio está bien claro y ya lo sabemos, que son todos los reales. ¿Cuál es el recorrido de f? Voy a copiar el dominio que lo hemos puesto arriba. Es el dominio de f. De menos 1 infinito. ¿Están de acuerdo? Es el dominio. Ahora vamos a copiar. Profe, una pregunta. Dígame. En el caso de que se trace una recta paralela a Y en el punto 3 de X, Sí. estaría cortando en más de un punto ahí. Esta paralela al eje X, ¿para qué lo quieres trazar? No, al eje Y. Aquí en X igual a 3, Sí. te la puse la recta ahí, un pedazo, un segmento he puesto. No he dejado toda la recta. Precisamente para que se identifiquen claramente lo siguiente. Si yo quiero marcar que 3 tiene por imagen aquí abajo, a ver si quedó el puntito, ahí abajo, tengo que poner un puntito gordo y que se note. Si no, ¿cómo hacíamos en la pizarra común? No tengo que dejar un punto así relleno. ¿Qué puedo hacer para no dejar? Para enseñarles bien de paso. Cañazo, vamos a explicar bien esto. Tiene que estar sin relleno. Tiene que ser un punto abierto, ya medio que le exageraron, ¿no? Este punto. Chiquito nomás. O sea, para que se note que 3 no está incluido. Claro, porque, ¿qué estoy diciendo? No, 3 está en el dominio, pero 3 no tiene imagen a través de esta rama. Eso es lo que estamos diciendo al dejar un punto abierto. A ver, chiquito nomás, un punto que se note nomás ahí en la rama de abajo. Ese mismo punto abierto lo llamamos nosotros porque no es relleno, lo tengo que dejar aquí arriba. Ahí que estoy indicando que el 3 no tiene por imagen al 2. En cambio, si arriba, en el 5, tengo que dejarlo al punto, así como está dado ahora, voy a poner con este, si puedo. No. Un punto relleno. Ahí que voy a estar indicando que en realidad la imagen de 3 es justamente este punto. Así. La imagen de 3 es 5, la imagen de 3 no es 2, ni la imagen de 3 no es menos 1. Entonces, ahora sí me dicen cuál es el recorrido de esta función. ¿Cuál sería el recorrido? Así tendría que quedar, chicos, la gráfica, con puntos abiertos aquí y aquí, un punto relleno arriba. Profe, El recorrido sería el intervalo abierto de menos 1 a más infinito. A ver, ¿todos los reales o desde dónde? Desde menos 1 a más infinito. ¿Abierto o cerrado en menos 1? Abierto. ¿Qué opinan los demás? Ah, claro. Sí. Recorrido. Aquí veo, en el eje Y. Sí, está bien como dicho. Abierto en menos 1, entonces a más infinito. Perfecto. Muy bien. Una vez que tengan dominio, recorrido, la gráfica de la función, vamos a hacer el análisis de la monotonía y de la acotación. Pero para el análisis de la monotonía, ¿qué subintervalo vamos a tomar? Según nuestra gráfica. ¿Qué opinan? De menos infinito a 1. Bueno, tenemos que empezar a tomar
esos subconjuntos A del dominio. Bien, de menos sugiere la compañera. De menos consideremos un A, entonces. Un subconjunto del dominio de menos infinito hasta 1. ¿Están de acuerdo los demás? Sí, profe. Bien. Bueno, cuando tiene muchas ramas, inclusive el A podría ser, miren, este intervalo. Si tuviese otro intervalo y no un punto, podría ser el otro intervalo, el otro conjunto A o B, como lo quieran llamar, y el otro subintervalo, este. Pero tienen que ver cómo se comporta la función primero, porque sería en vano decir que si una función es una recta lineal, voy a tomar subintervalos y sé que la pendiente siempre es la misma. O sea, está creciendo que está decreciendo. Entonces, tienen que ver primero cómo se comporta la gráfica de la función o las imágenes de las funciones para que tomen tales subintervalos de análisis. Voy a considerar entonces desde menos infinito hasta 1 el conjunto A. El primero, al A sub 1, que voy a llamar de esa manera para continuar con el mismo símbolo que hemos trabajado antes. De menos infinito hasta 1, he dicho. Perfecto. ¿No lo quieren tomar uno abierto o uno cerrado? ¿Más cerrado, profe? Podría ser cerrado, o sea, el valor absoluto lo está conteniendo el 1. Depende si le quieren dejar para esta rama o para esta rama. ¿Está? Con eso, profe, no hay problema, que no, nosotros podemos ponerle al que queramos. Así es, o sea, si yo quiero tomar subconjuntos del dominio, tengo que completar todo el dominio. Entonces, pero esos subconjuntos, acuérdense que tienen que ser disjuntos. Si he tomado para una rama, no la tengo que tomar para la otra. Igual, si toman aquí, no hay problema porque es la misma función. Pero sí hay problema si ustedes dividen al 3. Dicen, voy a tomar desde 1 hasta 3 y consideran la rama del valor absoluto. ¿Está? Y después dicen, voy a considerar de 3 de nuevo a más infinito y lo toman al 3 cerrado, pero consideran la ecuación x menos 4, o sea, f de x, la recta que está a la derecha. Están tomando imágenes diferentes ahí. ¿Está? Ahí es donde que se tienen que percatar de cuándo es cerrado y cuándo es abierto. No pasa nada aquí en el 1. En el 1 puede quedar para este subconjunto o para este otro, porque se trata de la misma función. En cambio, cuando cambia de rama o cambia de función, tengo que prestarle mucha atención. Entonces, lo voy a dejar cerrado en el 1 aquí para el primer subconjunto. El intervalo ya va a estar escrito de otra manera. Va a ir de menos infinito hasta el menos 1 cerrado, perdón, hasta el 1 cerrado. Ahí. ¿Qué diríamos si consideramos dos x1 y x2 que pertenezcan a la sub 1? Y lo hacemos pasear a lo largo de el subconjunto este A sub 1. ¿Qué estaría pasando? El A sub 1 estaría, no me voy a dejar, el A sub 1 quedaría desde aquí para la izquierda. Aquí lo voy a resaltar un poquito. Ese sería el azul, que acabo de marcar de azul. ¿Qué pasa con los valores? Si yo tomo dos x, un x1 y un x2, tales que x1 sea menor que x2.
¿Cómo son las imágenes? ¿Qué opinan aquí? X1 siempre va a ser mayor que X2. X1 o la imagen de X1. Yo tengo que considerar... La imagen. Bien, tengo que considerar dos valores de este sub. De este subconjunto. MX1 y MX2, tal que puedas reconocer, que pertenezcan en este caso a A1, y puedas reconocer. Profe, disculpe, las flechas de A1 irían sobre X, ¿no? Realmente. Las flechas de A1. Esa, azul. Esta que tengo aquí, sí, o sea, es algo para mostrar que simplemente yo he trazado una semirecta para mostrar a quién estoy considerando como A1. Desde el 1 para la izquierda. ¿Está? Que sería esta semirecta que tengo aquí denotada en mi intervalo. Nosotros consideramos ahí, tenemos que jugar con dos valores de ese subconjunto tales que uno es menor que otro. En este caso yo he tomado un X1 menor que X2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las imágenes de estos valores? ¿Cómo se comporta f de X1 con respecto a f de X2? Recién me lo ha dicho tu compañera. Es mayor. La imagen de X1 la imagen es mayor de X1 es mayor que la imagen de X2. Se tiene que f de X1, voy a ponerlo así, se cumple. ¿Es mayor o mayor o igual? Es mayor. Es mayor que f de X2. Entonces sería estrictamente decreciente. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. Sí, profe. Bien, ahora, esto se concluye abajo. Entonces, f, la función f, es estrictamente decreciente. ¿En dónde? ¿En dónde es estrictamente decreciente? En el subconjunto A1. Así es, en el subconjunto A1. Perfecto. Vamos ahora y consideremos el otro subconjunto. ¿Qué tomamos? ¿Dos más o podemos tomar uno solo aquí? ¿Qué opinan ustedes? El dominio son todos los reales. 2 más. 2 más. O sea, voy a tomar otro subconjunto que esté entre 1 y ¿quién? Del 1 al 3. 3. Entre 1 y 3. Bueno, si considero así, voy a dar otro colorcito a este. Ahí, a ese voy a tener que llamar unas 2. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, una pregunta. Ahí los dos, por más que estén en distintos puntos, digamos, los dos son crecientes. ¿No se los podría poner en una sola? Y yo les pregunté eso. ¿Cuánto hacemos? ¿Un intervalo, un subintervalo o 2 subintervalos? ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver lo que pasa en 3. En 3, fíjense, si es cierto, este segmento
es parte de una recta que tenía pendiente positiva. Después, la imagen de 3 está arriba, o sea que vengo aquí. Si yo tendría que ir caminando por este segmento, por la parte del valor absoluto, tengo la necesidad de saltar hasta aquí arriba para tocar este punto, de saltar hasta aquí abajo y puedo seguir por la curva. Este es un claro ejemplo de una función que no es continua. ¿Por qué? O sea, no puedo recorrerla en forma continua como si la recorro esta parte del valor absoluto. Tengo que pegar un salto, ir hacia abajo y continuar por la curva. Este tipo de discontinuidad se llama evitable. La vamos a ver en la próxima unidad, si Dios quiere. La puedo evitar, esta discontinuidad, aquí redefiniendo a esta también, a esta función, de otra manera. Pero, fíjense, al no tener una función continua a lo largo de todo su dominio, nos hace dudar si tomamos 2 subintervalos o más de 2. ¿Dónde puede estar la duda? En el 3. Pero, ustedes fíjense que para analizar la monotonía nunca toman un solo valor. Están tomando siempre 2 valores. Entonces, si por ejemplo, vamos a llamarle un X1 al 3, y lo comparo con el 2. El 2 es menor que el 3. La imagen del 2, ¿cómo es con respecto al 3? La imagen del 2, ¿cómo es con respecto a la imagen del 3? Menor. Menor. ¿Está? O sea que ahí la función está creciendo. Si yo tomo, por ejemplo, 2,5 aquí, entre 2 y 3, y tomo el 3,5, ¿cómo es la imagen de 2,5 con respecto a 3? Mayor. Mayor. Cambia la cuestión. Cambia la cuestión. Ya no es la imagen de 2,5, no es menor que la imagen de 3,5, por ejemplo. Entonces, eso es lo que les lleva a hacer más de 2 subintervalos. ¿Ah? Entonces, tengo que ver el punto crítico en donde voy a estar dificultando. En cambio, si tomo el 3, por ejemplo, el 3 con el 4, ahí se va a comportar de una manera. El 3 con el 4, la imagen del 3 está arriba y la imagen del 4 está aquí abajo, vale 0. En cambio, si yo tomo el 2 con el 3, sí, la imagen del 2 era menor que la imagen del 3. Entonces, ¿cómo nos conviene tomar el subintervalo verde que yo he pintado aquí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Abierto en 1 y cerrado en 3? ¿O abierto en 1 y abierto en 3? Profe, disculpe, ahí en el chat hay un chico que dice que no lo entiende. Ajá, es lo que no entiende el compañero. ¿Por qué la función es... ¿Por qué la función? ¿Por qué tomar 2 subintervalos o tomar 3? ¿Cuál es la diferencia entre tomar 2 subintervalos o sea, 2 digo, ya tengo 1, tomo otro hasta más infinito, o tomo 3, tomo 1 aquí y otro subintervalo aquí? Si yo tomo 2 subintervalos nomás, tomo desde menos infinito el que tengo hasta 1 cerrado, desde 1 abierto a más infinito, puedo tener problemas en el 3. ¿Por qué? Porque la gráfica no sigue siempre en forma continua. Pega un salto, llega hasta aquí arriba, de aquí se baja hasta el menos 1 y de ahí continúa. Si quiero recorrer por la recta, ¿no? Vamos a suponer que es una escalerita aquí que voy subiendo, pego un trampolín hasta este 5, de ahí pego un salto hasta el menos 1 y de ahí continúo, para continuar siempre por arriba de la curva. El tema de la monotonía es analizar si la función es creciente o decreciente. Entonces, para analizar si es creciente o decreciente, yo tengo que tomar 2 valores de ese subconjunto. Si considero este verde como subconjunto, tomo el 2 y el 3 o un valor que esté más cerca o antes del 3. Vamos a suponer, la imagen del 2 está aquí abajo, la imagen del un punto cercano al 3 va a estar un poquito más arriba. Ahí no hay dudas que la imagen del 2 es menor que la imagen de ese valor cercano a 3. Lo mismo, si yo tomo 2 con 3,
La imagen de 2 va a estar aquí en el 1, la imagen del 3 ya sé que está aquí arriba en el 5. El problema es que si yo tomo un solo subconjunto, la imagen del 2 con la imagen del 4, nosotros sabemos que la imagen que el 2 es menor que el 4. Pero la imagen del 2 aquí vale 1 y la imagen del 4 vale 0. Y no está siguiendo la función creciente, ahí va a cambiar. ¿Se entiende? Porque la imagen del 4 va a ser menor que la imagen del 2. Entonces eso es lo que les tiene que llevar a decidir si toman 2 subintervalos, 3 subintervalos, 4 subintervalos o más dentro de su dominio. Y esos subintervalos tienen que ser subconjuntos disjuntos. Si ya he tomado el A sub 1 hasta el 1, el menos infinito hasta el 1, vamos a ver el A sub 2 hasta dónde, que le pintó de verde yo allí. Desde 1 va a tener que ser abierto hasta dónde. Cerrado en 3. Cerrado en 3. ¿Conviene tomarlo a 3 con este subintervalo y no con el otro? ¿Qué opinan? Sí, porque la imagen, digamos, del número que le sigue a 3 es menor que la de 3. Entonces ya no sería creciente. Así es. Entonces es conveniente tomarlo aquí al 3. Perfecto. Bueno, ¿los demás han entendido esa partecita o no? No han entendido, hay que volver a explicarse, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y hasta que sean las 5. Yo, profe, no entendí. Sí, profe, se ha entendido bien. Voy a tomar ahora el subintervalo de verde que acabo de pintar aquí para decir, bueno, voy a tomar este pedacito del dominio que eran todos los reales, aquí, ese pedacito. ¿Quieren lo ponemos ahí sobre el eje X para que no se hagan mucho problema? Porque eso es lo que estoy tomando. El tema es que no estoy pudiendo trazar una recta bien paralela y coincidente al eje X. Entonces digo, de pronto voy a tomar el intervalo abierto en 1, porque el 1 ya lo he tomado con el azul, ahora en el verde no lo puedo incluir, pero aquí estaba la distinción. ¿Lo tomo con el verde al 3 o lo dejo para el último subconjunto? Y eso es lo que tenemos que decidir. Si lo tomo con el verde, voy a ver que va a estar cumpliendo con una de las definiciones, que la función va a ser estrictamente creciente. En cambio, si lo tomo con el lila, o como parte del subconjunto lila, la imagen de 3 va a estar aquí arriba y la imagen de 4, por ejemplo, va a estar aquí abajo. Sin embargo, después va a pasar esto. La imagen del 5, por ejemplo, voy a tener en 1 y la imagen del 6 va a estar más arriba. Entonces va a cambiar el comportamiento ahí, según ese análisis. Por eso ahí es donde que tengo que tomar la decisión de incluirlo o no incluirlo. Me conviene incluirlo al 3 con este subconjunto. ¿Qué dicen de F allí en ese subconjunto? He tomado el subconjunto desde 1 a 3, ¿no? Es creciente. F es creciente. Si yo tomo cualquier x1 y menor que x2 que pertenezca a sub 2 ahora, voy a estar teniendo lo siguiente. Se tiene que f de x1, ¿cómo es con respecto a f de x2 aquí? ¿Mayor o menor? La imagen es... ¿Cómo son las imágenes? Es menor. Es menor. Perdón, menor que f de x2. Eso sucede a lo largo de dos valores reales que yo pueda tomar, al que uno sea menor que otro, en toda esta franja que va de 1 hasta 3. Siempre va a ser menor. La imagen del 3 es la más grande allí. Bien, por lo tanto, ¿qué digo? F es estrictamente
creciente en A sub 2 igual a 1, 3. ¿Y el último subintervalo? Iría de 3 abierto más infinito. Ajá, A sub 3. de 3 abierto en 3. El tercero que lo he pintado de lila, lo voy a poner A sub 3. Abierto en 3 a más infinito. Bien. Muy bien. Este intervalo es el último que voy a considerar aquí. Lo he pintado de lila. Y también sería estrictamente creciente. Claro, ahí también va a ser estrictamente creciente. Para cualquier par de valores que yo tome, por ejemplo, x1 aquí y x2 aquí, la imagen de x1 es 0, la imagen de x2 va a estar en 1. Pero si voy jugando, tomando varios valores, x1, x2, tal que yo pueda decidir que x1 es menor que x2, o sea, pueda compararlo, quiero ver las imágenes cómo se comportan. Y la imagen de x1 siempre va a ser menor que la imagen de x2. Entonces la función es estrictamente creciente aquí. Pues cuando hay una recta no hay mucho problema porque la recta tiene una sola pendiente. ¿Están de acuerdo? Tengo que hacerlo en forma general, ¿no? De esta manera, sean x1 y x2, que ahora pertenecen a A sub 3, eso lo escribo en forma general. Tiene que f de x1 es también menor que f de x2. Por lo tanto, f va a ser estrictamente creciente en este intervalo. Profe, hasta aquí nomás llegamos hoy, vamos a seguir porque ahora tenemos álgebra. Sí, ya les doy y ya nos despedimos. Termino este ejercicio. Hasta aquí nomás vamos a ver. ¿Qué me dicen de la monotonía ahora? ¿Estará acotada? Está sencilla. Ahí miramos el recorrido. El recorrido está aquí abajo. ¿Esta función está acotada superiormente? Superiormente no, pero inferiormente no, sí. Está acotada solamente inferiormente. Entonces, idem a la anterior, van a tener que, cuando hagan el análisis de la monotonía, de la acotación, perdón, van a concluir similar a la anterior, que tampoco esta, una función acotada, existe. También el menos 1 aquí coincide justo, ¿no? Existe el menos 1. Por más que no lo esté tomando ahí el recorrido, puede ser el valor real C, el menos 1, ¿no? O sea, C' aquí en la definición, el menos 1. Tal que todas las imágenes de f de x son mayores o iguales. En este caso particular, ninguna es igual, todas son mayores. Perdón, así quedaría la definición. Acotada inferiormente. Luego f no está acotada. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Se me quedó congelado a mí, me dice Federico, que no sé si han entendido. Y después toda la función sería estrictamente monótona, ¿verdad? Perdón, no hemos concluido sobre eso. Claro, por ser estrictamente creciente y luego estrictamente creciente nuevamente, es estrictamente monótono. Correcto. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Vamos a continuar el próximo. Yo creo que vamos a necesitar una clase antes la otra semana. Lo vamos a arreglar mediante el CUP. No sé qué otro día, aparte de este, o podría ser la otra semana, el viernes, chicos. No sé cómo están ustedes. Profe, ¿jueves a las 6, pues? Jueves no, tengo otras clases. Si no, sábado, profe, el sábado. Bueno, viernes si pueden. Este sábado no he tomado por física, pero si ustedes quieren de última el otro sábado, bueno, vamos a tener que tomar el otro sábado.
Sí, profe, no hay problema. Es más, este sábado creo que tampoco había problema porque física lo podemos rendir en cualquier hora del día hasta las Claro, 10 de sí, la noche. pero bueno, por las dudas, para no andar con inconveniente con los colegas. Así que, claro que por eso me he abstenido de darle el sábado y les di hoy. Bueno, entonces voy a arreglar les voy a mandar por chat a ustedes en el CUP para confirmar si puede ser viernes o directamente el sábado a la mañana. El otro sábado, no este sábado, el otro sábado a las 8 o 9 de la mañana. Siempre vamos a reunirnos por este enlace. Bueno, profe, nos vemos.